Bueno, buenas a todos. Mi nombre es Jaime Rodríguez Trabajo. Antes de empezar, pues me presento un poco. Yo soy físico, estudio por aquí por la Universidad de Oviedo y la Autónoma de Madrid. Actualmente trabajo en el CSIC, en particular aquí en Asturias, en la Corredoria del Instituto Nacional del Carbón. A lo que yo me dedico no tiene nada que ver con la energía nuclear, pero bueno, es un tema bastante interesante y entonces pues, eso es de lo que vengo a hablar. Aunque yo trabajo en coste de mercurio y contaminación de metales, cosas que a otra charla. Bueno, a mí cuando me comentaron de hacer esta charla, pues me dijeron que si podía hablar sobre la desinformación científica o en particular sobre el mal uso de la información científica. Entonces yo mientras estaba meditando de que íbamos a hacer que iba a hacer la charla, estaba viendo por internet, nada, pues lo típico que es por Facebook, y vi una foto que me llamó mucho la atención, que era una imagen de esta ola que llevo en la camiseta, que es una muy famosa de Japón, y esta ola estaba engullendo la central de Fukushima, la central nuclear de Fukushima. Entonces dije, guau, el tema de la energía nuclear, a mí personalmente me parece muy interesante, y creo que se dice mucho sobre ello, pero realmente lo que son los datos en sí se conoce poco. Entonces, bueno, pues vamos a hacer una charla sobre esto, a ver qué sabes. No sé si habéis oído últimamente las noticias, últimamente, esos últimos 10 años, pero no sé si os habéis percatado de que estamos como en una especie de revolución verde, una revolución de las energías renovables, que si hoy España de noche el 60% provenía de la energía eólica, que si en Alemania el otro día el 50% era la energía solar, etcétera, etcétera. Entonces, viendo esto, pues da la impresión de que todo este rollo de las energías renovables, la lucha contra el cambio climático, a ver si no va a ser para tanto y va a ser mucho más fácil solventarlo de lo que pensábamos en un principio. Entonces, digamos, bueno, esto es lo que podemos pensar. Vamos a mirar los datos, ¿no? Que es de lo que se trata cuando somos científicos. Entonces, bueno, esta gráfica es cómo han evolucionado las energías renovables a lo largo de los últimos 30 años. Algunos ya estáis pensando que la energía nuclear no es renovable, bueno, eso lo vemos luego. Pero, bueno, esto es cómo han evolucionado. Y sí que es verdad que han aumentado un montón, un 50% en los últimos 30 años. Entonces, esto esto es bueno, qué genial, ¿no? Esto va todo muy bien y genial. Pero, si seguimos mirando los datos, yo cuando me di cuenta de una cosa que más no sabía y también me sorprendió. Y seguro que a vosotros también os sorprende. Y es que, realmente, en los últimos 25 años, las energías renovables no han aumentado, han disminuido. A mí, yo esto también un poco me lo esperaba, pero me vino bien para hacer la charla, ¿verdad? Pero no me lo esperaba. Pensaba, como todo el mundo, pues sí, claro, vemos molinos, vemos paneles solares por todas partes, pero resulta que el porcentaje mundial de energías provenientes de fuentes renovables ha disminuido hasta un 5%, que es mucho. Entonces, claro, dices, bueno, esta disminución, una buena parte de ello es debido a una razón fundamental, y es que cada vez usamos más combustibles fósiles. Tanto nosotros como muchos otros países por todo el mundo, sobre todo los países emergentes. La tecnología que requiere para hacer molinos de viento o paneles fotovoltaicos, etcétera, etcétera, es muy compleja y no está al alcance de todos los países. ¿Qué es muy sencillo? Pues hacer centrales de carbón. Eso es muy sencillo. Entonces, como se ve en esta gráfica claramente, es verdad que las energías renovables han aumentado, que sería pues hasta aquí, pero los combustibles fósiles han aumentado muchísimo más. Eso es un problema. Pero ese no es el único problema que tienen las energías renovables. Las energías renovables tienen otro problema. Y es que hay uno en particular que antes era muy importante y ahora lo está siendo menos, que ha disminuido no solo relativamente con respecto al total, sino también en términos absolutos. Que es la energía nuclear. La energía nuclear, en los últimos estos 10 años más o menos, ha disminuido un 7% en términos absolutos. Principalmente debido a dos motivos. Uno, sobre el año 2000, entre los años 90 y 2000, por motivos políticos y de apreciación popular, se decidieron dejar de hacer centrales nucleares en general en todos los países desarrollados, y además, a raíz del accidente de Fukushima, muchos países decidieron desactivar, por así decirlo, sus centrales antes de lo previsto. Entonces esto ha provocado que han caído un montón. Entonces, claro, por una parte al principio estaba comentando que estamos ante una revolución verde. Pero ¿qué clase de revolución verde es esta si lo que está haciendo las energías renovables es disminuir? Entonces, claro, eso es un problema importante. Al principio he dicho que, bueno, que algunos no estarán convencidos de que la energía nuclear es una energía renovable. Bien, ¿por qué se tiende a decir que la energía nuclear es una renovable? Por dos motivos.
Motivo número 1. El combustible que usan las energías renovables, que es, bueno, vamos a decirlo de manera general, el uranio. El uranio en la Tierra, aunque no lo parezca, para lo que se necesitan las centrales nucleares hay bastante. Se calcula que más o menos el uranio que hay en la Tierra puede durar unos 7.000 años, que bueno, pues a escala humana es mucho. Entonces, eso es por una razón en la que se dice entre comillas que son renovables. ¿Cuál es la otra razón? Y que yo creo que es más de peso. Es las emisiones de carbono que tienen las centrales nucleares, que son, como vemos, muy bajas. Son tan absurdamente bajas que incluso son más pequeñas que las de la energía fotovoltaica, que podemos suponer que no emite ningún carbono. Pero bueno, aquí hay que tener en cuenta también lo que se emite de carbón al fabricar los paneles solares, los molinos, etcétera, etcétera. Aquí está todo tenido en cuenta. La energía nuclear prácticamente no emite carbón. Evidentemente ya la comparación es absurda si lo comparamos con el propio carbón o con el gas natural. Entonces, si a lo que queremos tender, y que parece que todo el mundo ya más o menos está de acuerdo, bueno, igual Trump no, pero el resto de la población igual sí, es a deshacernos, digamos, de los combustibles fósiles, a ir hacia una forma de producir energía descarbonizada, que se dice. Bueno, la energía nuclear parece que emite poco carbón, podría ser un candidato. Además, parece que hay bastante combustible. ¿Qué otra cosa es necesaria para utilizarla, vamos a decirlo así, ampliar? Bueno, que sea barata, evidentemente, si es cara, pues no interesa. Para que os hagáis una idea, la energía que se produce en las centrales nucleares es, en España, por ejemplo, que ahora está muy de moda hablar de esto del precio de energía, es la más barata. Es aproximadamente de 14 euros el megavatio. Para comparar, la energía que se produce de forma eólica, sin subvenciones ni nada de esto, cuesta en 40 euros el megavatio. Y, por ejemplo, la que viene de centrales de carbón o centrales de gas natural, cuesta de 50 a 60 euros el megavatio. Depende de lo que cueste en ese momento el carbón, el gas natural, etc. Entonces, la energía nuclear sí es barata. Bien, entonces hemos visto que es barata, hemos visto que emite poco CO2, pocos rendimientos de carbono. Vale, estas son las cosas buenas, están muy bien, las cosas buenas molan. Pero también hay que contar las cosas malas. ¿Y cuáles son las principales cosas malas de la energía nuclear? Vale, la principal cosa mala de la energía nuclear da miedo. Da mucho miedo. Da tanto miedo que en un estudio que se hizo en el año 2014, a nivel mundial, esto es en todo el mundo, solo el 28% de la gente la veía con buenos ojos. O sea, había más gente que veía con buenos ojos las centrales que queman petróleo que la energía nuclear. Pero claro, el miedo o el asco que se le tiene a la energía nuclear no es el mismo que al carbón o al petróleo. Digamos que el carbón y el petróleo se ve de una manera racional. No nos gusta porque contamina las aguas, los mares, el aire, CO2, cambio climático, etcétera, etcétera. Digamos que nos da miedo porque la entendemos. Entendemos cómo funciona y entendemos lo que causa. La energía nuclear es totalmente al revés. Nos da miedo porque no la entendemos. Es una energía un tanto misteriosa, que no se entiende muy bien y no se explica muy bien. Entonces, por eso da miedo. ¿Y qué en particular da miedo la energía nuclear? Tres cosas. La primera, la seguridad de las centrales nucleares. Chernóbil, Fukushima, etcétera, etcétera. La segunda cosa que da miedo son los residuos nucleares, que en España también ahora hablamos mucho de eso con un almacén que se quiere hacer. Y la tercera que da miedo, que es la que más miedo da, son las armas nucleares. Bien, entonces, como esto se trata de una charla de desinformación científica, pues vamos a ver desde un punto científico, mejor dicho, estas cuestiones. Bien, la primera que hemos dicho es que la seguridad de las centrales nucleares. Si les preguntamos a los ingenieros, que bueno, como físico a veces no les respetamos mucho, pero otras veces sí, según nos interese, pues nos dicen que es muy difícil hacer las centrales nucleares más seguras. Entonces digo, si da miedo, es porque no son seguras. ¿Cómo es una manera de comprobar esto? Vamos a ver cuánta gente, por morboso que suene, muere debido a las centrales nucleares, o a la energía nuclear, mejor dicho. Bien, esta es una gráfica que lo que dice es básicamente lo que pone arriba, pues es el número de muertes por teravatio de cada fuente de energía. Bueno, vemos que la más peligrosa es el carbón, principalmente por toda la gente que muere en las minas en países subdesarrollados, luego un poco menos el petróleo, un poco menos el gas natural y ya muy bajo pues las energías renovables que hemos hablado, ¿no? Pero sorprende que en particular la energía nuclear es prácticamente irrisorio, 0,04, es muy poquísimo. Y claro, es precisamente por este efecto que da miedo. Como a la población en general le da miedo, pues las centrales nucleares, digamos, tienen una doble carga de la prueba. Tienen que demostrar siempre por duplicado que son seguras.
Entonces, esto ha hecho que sean muy seguras y que tengan muy pocos accidentes comparados con los accidentes que tienen otras fuentes de energía. Hasta la energía de eólica, que es unos molinos dando vueltas, que es más peligroso, entre comillas, que la energía nuclear. Entonces, bien, vemos que objetivamente el tema de que sea insegura, bueno, pues no tiene mucha base. El miedo es una cosa un tanto irracional. Otra cosa que nos da miedo, que también relaciona con seguridad, es la radiación. La radiación nos da miedo porque no la vemos. Es una especie de asesino silencioso. Entonces, al ser humano, de manera natural, lo que no entiende y lo que no ve le da miedo. Es una cosa normal. Pero lo cierto es que nadie, en su sano juicio, diría que quiere vivir al lado de una central nuclear. Pero las personas que viven al lado de una central nuclear no reciben más radiación que las que viven en cualquier otro sitio. De hecho, por ejemplo, de la gente de los países desarrollados, que es donde hay más centrales nucleares, la gente que más radiación recibe es la que vive en Noruega. Y en Noruega, en los fiordos más paradisíacos que os podéis imaginar, pues la gente recibe muchísima radiación. ¿Por qué? Porque en Noruega, al parecer, yo tampoco lo sabía antes de hacer esa charla, pero al parecer tiene unos depósitos naturales de torio, que es un elemento radiactivo que se encuentra en la naturaleza, muy grandes. Y entonces esto lo que hace es que la dosis media de radiación que recibe un noruego sea mayor que la dosis media de radiación que recibiría una persona que viviera al lado, en la casa de al lado de una central nuclear. Pero, aún así, el miedo es irracional y por eso nos da miedo. Pero bueno, para eso estamos aquí, para ver, digamos, los datos. ¿Qué segunda cosa hemos dicho que da miedo? Los residuos. Bien, los residuos son un problema, y no hay que negar que son un problema. Pero, ¿de qué magnitud es ese problema? Para que veáis esos números. Al año, en todo el mundo, todas las centrales nucleares del mundo producen 15.000 toneladas de residuos radiactivos. Parecen muchos, son bastantes. Pero hay que ponerlos en perspectiva para ver si es un verdadero problema o no. Una central de carbón de 1000 megavatios, que una central nuclear típica son 1000 megavatios, pues una central de carbón equivalente, solo una central, estamos hablando, produce al año 400.000 toneladas de residuos, principalmente de cenizas y otros contaminantes. Pero claro, estamos hablando de una sola central produce 400.000 toneladas. Y luego todas las centrales nucleares del mundo, 15.000 toneladas. Parece que es cierto que los residuos son un problema. Y yo podría contaros aquí muchas cosas de que si hay nuevas centrales que están intentando aprovechar los residuos, etcétera, etcétera. Sí, se está avanzando. Pero hoy en día, los residuos, aunque todavía son un problema que se tiene que solucionar, no es una cuestión que digas, ¡buah! Es que nos vamos a inundar de residuos, que esto va a aparecer el Fallout, ¿sabes? No va a ser esto. Hay que ponerlo en perspectiva. Y el tercer miedo que hemos comentado, las armas atómicas. Las armas atómicas dan miedo y con bastante razón, están justificadas, no es un miedo racional. Pero lo cierto, hay mucha gente cuando habla de energía nuclear que dice, no, es que yo no quiero que hagan plantas civiles de energía nuclear porque eso va a fomentar el uso de armas nucleares, que más países se hagan con la bomba atómica. Pero eso es falso, porque a lo largo de la historia no hay ni un solo país que primero haya desarrollado un programa civil de armas atómicas y luego haya desarrollado armas nucleares. Siempre es al revés. Siempre primero van las armas y luego el uso civil, como en todo. Entonces, la situación es tan irónica que realmente si ahora quisiéramos deshacernos de todas las armas nucleares de la Tierra, cosa que bueno, parece bastante deseable a priori, necesitaríamos más centrales nucleares. ¿Y por qué las necesitaríamos? Porque la única manera de librarse del combustible nuclear que hay dentro de las armas es precisamente usarlo en las centrales nucleares para producir energía. O sea que irónicamente para deshacernos de las armas nucleares necesitamos más centrales nucleares. Entonces bien, hemos visto estos tres miedos. Hemos visto antes las ventajas de la energía nuclear. La idea de esta charla no era convencer a nadie de las ventajas de la energía nuclear, aunque se lo consigo mejor, pero esa no era la idea. Porque el problema de la energía nuclear es que es un debate muy polarizado. La gente que está a favor está totalmente a favor. Son 100% pro nuclear y la energía nuclear es la caña y no tiene ninguna desventaja, y etcétera, etcétera. Y los que están en contra de la energía nuclear es totalmente al revés. Son 100% en contra de la energía nuclear, es que van a explotar y vamos a morir todos y nos van a salir 8 brazos y etcétera, etcétera. Entonces es un debate muy polarizado. Entonces mi idea era haceros no ver, sino reflexionar que la energía nuclear, las energías renovables están bien y todo el mundo las desea, pero tienen un problema. Y es que hay veces que no hace sol, de noche, y hay veces que no hay viento, también pasa. Entonces, claro, pero cuando no hace sol ni hay viento, en tu casa igual tú quieres ver la tele, tú quieres encender el horno para cocinar. Eso está bien también. Pero claro, como no hay viento y no hay sol, pues no habría luz.
se necesita una energía alternativa, que digamos es lo que se llama el backup del mix energético, se llama mix porque es una mezcla, para poder dar energía, luz cuando no hay sol y cuando no hay viento. Entonces, la idea que yo quería transmitir es que la energía nuclear no es perfecta, porque nada lo es, pero es una alternativa, yo creo que viable al resto de los datos, para hacer esta energía de backup, etc. Pero bueno, el principal objetivo de la charla era que ver las noticias y está bien, porque a veces informa, muchas veces no, otras veces sí, pero lo importante es conocer la verdad. Y la verdad solo la podemos conocer por vosotros mismos, porque lo que yo cuento aquí, igual me lo he inventado todo y no lo sabéis, deberéis comprobarlo, pero bueno, no es mentira. La idea es que veáis que viendo los datos a veces nos encontramos cosas sorprendentes que yo mismo me he encontrado y entender que lo que muchas veces se dice pues, por Facebook, las noticias, etcétera, etcétera, no siempre se corresponde con la realidad. Y bueno, pues cuando entrasteis aquí ya conocíais esas noticias y ahora espero haberos contado la verdad. Muchas gracias.